Bien, estudiantes, nuevamente dar la bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a registrar lo que es nuestra asistencia correspondiente para esta sesión. Maritza está presente. Milenka. Presente, licenciado. Muy bien. José Waldo. Gladys o Gaby Gladys. Licenciado presente. Muy bien. Jessica. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Jessica Calizaya. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Presente. Anaí Judith. Presente, Lice. Okay. Silvia. Presente, licenciado. Muy bien. Gonzalo. Presente, licenciado. Edilson. Presente, licenciado. Isabel. Presente, licenciado. Paola. Presente, licenciado. Víctor. Aquí presente, Lice. Muy bien. Anel Alejandra. Catherine Gabriela. Presente, licenciado. Luz María. Presente, licenciado. Juan Luis. Presente, Lice. Gliceria. Navy. Presente, licenciado. Anel Anthony. Presente, licenciado. Marco Simón. Abdiel. Presente, Lice. Eli. Presente, licenciado. Marioli. Presente, licenciado. Verónica. Presente, licenciado. Jason. Presente, licenciado. Muy bien, a ver. Erwin. Presente, Lice. Maribel. Presente, licenciado. Cristian. Presente, licenciado. Gladys Diana. Presente, licenciado. Muy bien. Bien. Licenciado, Sí. Sí. a mí no me ha puesto, que he respondido, mi micrófono estaba mal. Ya, ¿cuál es tu nombre? Maritza, primero estoy, la primera de la lista. Sí, Maritma. Ya, bueno, Maritma. Gracias, licenciado. Está bien. Ya bien, a ver, continuando con lo que es nuestra plataforma de esta unidad de información. Para esta semana lo he agregado una actividad, ¿sí? Una actividad de retroalimentación que tiene relación con lo que es la actividad misma, ¿no? La actividad misma con este material, quizás se puede indicar, a ver, un poquito ahí, voy a ver la pantalla, voy a minimizarlo, ya ese. Entonces, es decir, la actividad 3 que titula actividad de retroalimentación, tiene relación con la actividad que está puesto aquí, es decir, es una lectura correspondiente, ¿no? En el aspecto de retroalimentación, ahí está el enlace, ¿no? No es más, pero tal vez por ahí se van a poder confundir otros, en donde dice actividad de retroalimentación, este aspecto, ahí también lo he incorporado en el enlace, ¿ya? Para que puedan realizar la lectura correspondiente. Entonces, para hacer la lectura van a encontrarlo tanto en la actividad de retroalimentación como también en retroalimentación, que dice aquí, ¿no? Entonces, para estas maneras darán la lectura correspondiente y las consignas están dentro de la actividad. Bueno, eso, ¿no?
Ahora ya estaríamos culminando igual de la misma manera con, con el contenido con el contenido 2, se podría decir, de la segunda sección de esta unidad de formación, ¿no? Entonces hoy día vamos a concluirlo y el otro lunes estaríamos dando nuestra evolución, ¿no? Del contenido, calentamiento global. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? A ver, en la actividad 2 de lo que han enviado o de lo que van a enviar todavía aún, ¿no? Le he aperturado el día miércoles, se ha enviado, no sé si la trabajó, el día miércoles tendrían que enviar, ¿no? Así para que sea una semana. Entonces eso está bien. Tienen para mandar el día miércoles, ¿no? Ahora, con relación del foro, ¿no? Esta actividad de lo que es el foro, la anterior semana les dije, no sé si tengo actividad, tengo reunión, pues teníamos que realizar las actividades ese día, entonces ya lo vamos a realizar eso, ¿no? Cómo funciona lo que es nuestro foro, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este foro? Por ejemplo, ya han subido las respuestas, se podría decir, en base de las tres preguntas que he planteado, ¿no? Que es calentamiento global, causas del calentamiento global y que son también causas y cómo podemos nosotros evitar o prevenir que eso, pues calentamiento global. Entonces, en base a esas tres preguntas vamos a dinamizar hoy esta sesión y para ello entonces va a ser la hermenéutica de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿no? Ya le voy a indicar el nombre del estudiante que va a participar, que todos vamos a escucharle su participación. A la pregunta, ¿no? Como tenemos tres preguntas, solamente tiene opción para ganar tiempo para desarrollar una pregunta, ¿no? Para contestar lo que es una pregunta, ¿no? Puede ser la pregunta 1, 2 o 3, cualquiera, ¿no? Pero aquí lo que yo quiero es que va a ser de esta manera, ¿no? Estoy hablando yo, por ejemplo, y yo le voy a dar la palabra, ¿no? La consigna es aquí. Después de hablar, yo le cedo o le doy la palabra a mi compañera Tat, ¿no? Seguramente te va a mencionar porque ahí observamos quiénes están dentro de esta sesión. Entonces, compañera Gladys, llama, listo, así, ¿no? Mi compañera Gladys va a hablar, ¿no? ¿Qué aspecto hablará? ¿Será la pregunta 1, 2 o 3? Pero un aspecto le decía, ¿no? Culmina desde su participación y de la misma manera dice, ¿no? Le doy o le cedo la palabra a mi compañero Cristian. Sí, sucesivamente. Entonces, así vamos a poder desarrollar lo que es este foro, ¿no? Escuchar mmm, lo que lo que han realizado en su foro correspondiente, ¿no? Entonces, eso va a ser la magnética. Y a medida que vayan participando, yo lo voy a ir registrando, ¿no? Esa participación, la lista que tiene de participación, color verde, entonces ahí vamos a poder también de esa manera trabajar nuestra sesión. Bueno, entonces, adelante, ¿no? Las preguntas les decía, ¿no? Que está ahí, que estás. A ver, ingresaremos a ver, por uno, ¿no? Ahí está. ¿Qué es calentamiento global? ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? ¿Qué consecuencias provoca el calentamiento global? Son esas tres preguntas que hemos planteado para el desarrollo del foro. Bien, entonces, en ese entendido, yo le voy a dar o yo le voy a ceder la palabra a su compañero Adviel. A ver, Adviel, adelante. Te escuchamos a ver cualquiera de esas tres preguntas. ¿Cualquiera dice? Sí, cualquiera. Bueno, licenciado, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global es lo que aumenta la temperatura, ¿no? En la Tierra. Se podría decir que a largo plazo de, del medio ambiente a, es el aumento de la temperatura en la Tierra, del sistema climático de la Tierra. Este es
esto podría ser a causa del sol, ¿no? O tal vez también esto es causa de la contaminación del medio ambiente. Que, bueno, eso podría decir, licenciado. Ya, muy bien. Sigue con la hermenéutica. Le cedo la palabra a mi compañera Verónica. Muy bien, entonces adelante, Verónica. Licenciado, yo voy a continuar con cuáles son las causas del calentamiento global. Ya, muy bien. Entre las principales causas del calentamiento global nos dicen que es que se encuentra la masiva emisión de diferentes gases del efecto invernadero. Estos provocan, nos indica la retención del calor procedente del Sol en la atmósfera terrestre. Es así que las emisiones llegan a tener grandes repercusiones en el medio y las actividades ligadas a esto son la utilización de grandes fuentes de energía. Eso sería todo con respecto a la segunda pregunta. Le doy el paso a la compañera Isabel. Muy bien. Licenciado, no se observa la pregunta. Bueno, voy a dar paso a lo que son qué consecuencias provoca el calentamiento global. Las consecuencias que puede provocar el calentamiento global son bastantes, ya que una de ellas se puede mencionar que en el clima puede ocasionar lo que son el deshielo y además de que el aumento de la temperatura puede ser tan grave que estas pueden ocasionar que el nivel del mar suba. Además de esto, que exista también la escasez de lo que son las lluvias. Además de esto, también se produce en los efectos de la salud, ya que en la salud esto también puede producir daños en la piel y ocasionar también lo que es el famoso conocido, lo que es el cáncer en la piel. Bajo estas condiciones de calor también se pueden producir lo que son las enfermedades de la fiebre amarilla, lo que es la cólera, la malaria y otras enfermedades que pueden causar muerte. Además de esto, también podemos decir que las aguas van a tender a disminuir. A eso también va incluido lo que son las aguas subterráneas y lo que mencionaba, las aguas superficiales. Estas van a ir en disminución, así como también ha sucedido, digamos, la pérdida de algunas reservas que se tenían en diferentes partes del planeta. Otro también lo que puede ocasionar es en los ecosistemas. Los ecosistemas que más van a sufrir van a ser los ecosistemas costeros, ya que estos van a perder lo que son las especies marinas. En estos años se han dado por lo menos lo que son 2% de desaparición de especies marinas, ya que estos viven en bastantes aguas, en las profundidades más extensas de lo que son los mares. En lo que es la agricultura se va a causar lo que es bastantes sequías técnicamente, porque al no existir lo que es la lluvia, va a ocasionar que, que no exista buena producción y que las personas tal vez puedan sufrir a causa de esto, el desabastecimiento de lo que son los productos. Lo que es la flora y la fauna van a sufrir también bastantes cambios, ya que al ocurrir este calentamiento global, las consecuencias pueden ser fatales, porque, como le decía, hay ciertas arbustos y plantas que sufren también este tipo de consecuencias fatales, ya que las reservas tienen a lo que es la erosión de la tierra y además de que estas pueden extenderse en lo que son los focos de calor. En lo que son también el hábitat de los animales van a salir también muy afectados. Le cedo la palabra a mi compañero Víctor. Bien, muy bien. A ver, adelante, Víctor. Sí, buenas tardes, licenciado y compañeros. Buenas Eh, tardes. Voy a responder a la primera pregunta. Ya, ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es un aumento gradual de la temperatura de la Tierra, tanto como en los océanos y en la atmósfera terrestre, y representa una de las mayores amenazas que en la actualidad se ciernen sobre la vida humana.
y el resto de los seres que habitan en el planeta, tanto como los bosques, los animales y en sí todo el ecosistema, ¿no? Eso sería todo, licenciado. Le cedo la palabra a mi compañera Mónica. Muy bien. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo voy a dar respuesta a la pregunta número 2. Muy bien. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Yo le he puesto a 4 principales que se causa para el calentamiento global. Ya. El primero, el aumento de gases en el efecto invernadero. La excesiva actividad industrial que se ha registrado en el mundo a partir de la revolución industrial es la principal causa del calentamiento global. La segunda es la quema de combustible. Una buena parte de los gases del efecto invernadero se generan tras la quema de combustibles fósiles, es decir, todos aquellos que se derivan de productos como el carbón, el petróleo y el gas natural. El tercero, la deforestación de bosques. Se suele pensar que la deforestación de selvas y bosques solo genera efectos en los entornos más cercanos. Sin embargo, el daño que genera es global. Los árboles tienen la facultad de convertir el CO2 en oxígeno a través del proceso de fotosíntesis, con lo cual contribuyen a reducir la contaminación del aire. Y la cuarta es la alta producción de residuos. Cuantos más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente. Además de consumir de forma masiva, supone una mayor demanda, con lo cual las industrias aumentarán sus niveles de producción y por ende los niveles de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera serán mayores. Gracias. Le cedo la palabra a mi compañero Ángel. Bueno, licenciado, continuando con la pregunta 3, ¿cuáles son las consecuencias del calentamiento global? Podríamos decir que una de las consecuencias del calentamiento global puede ser que las temperaturas sean más calientes, que los diferentes glaciares sufran el derretimiento de las mismas y podríamos sufrir también la pérdida de la fauna y la flora. Y por otro lado también sería las sequías. No habría mucha agua tras los fuertes rayos solares. Por otro lado, también sería la falta de alimentos. Bueno, licenciado, voy a pasar la palabra a mi compañero Edilson. Buenas tardes, compañeros. El calentamiento global, la primera pregunta, la respuesta. El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la atmósfera y de la atmósfera terrestre y de los océanos. O sea que gracias al calentamiento global aumenta la temperatura de la Tierra, provocando así muchas consecuencias que se ven a diario. Le cedo la palabra a mi compañera Anaí. Buenas tardes, buenas tardes, compañeros. Prosiguiendo con lo que es la pregunta 2, ¿cuáles son las causas del calentamiento global? Las principales causas del calentamiento global tenemos que es el aumento de los gases invernaderos. También tenemos lo que es la quema de combustibles fósiles, la deforestación de selvas y bosques, el excesivo consumo de fertilizantes, la alta producción de residuos, ya que todo más va a lo que es la contaminación creados por el hombre, y que también los gases invernaderos y a lo que son la quema de deforestación de selvas van contribuyendo a lo que es que la temperatura en lo que es en la Tierra no salga a lo que es el exterior. Más que todo esto va relacionado con lo que es con el hombre. El hombre es el principal causante en lo que es el calentamiento. Le cedo la palabra a mi compañera Marita.
Vamos adelante, Maritza. Compañeros y licenciado, yo voy a responder a la primera pregunta sobre el calentamiento global y las consecuencias. El calentamiento global ya no es un problema del futuro, es una situación que debemos pasar de inmediato a la destrucción del planeta, será irreversible. Como las consecuencias son las sequías, huracanes, el hambre, la pobreza y la destrucción. Esas son algunas de las terribles que provoca nuestro planeta. Eso sería todo, listo. Ya vamos continuando con la consigna. Doy paso a mi compañera Luz María. Bueno, licenciado, compañeros, yo voy a responder a la pregunta número 3 que dice, ¿qué consecuencias provoca el calentamiento global? Las consecuencias que provoca el calentamiento global son muchísimas, pero entre las más relevantes están en el sector salud, que es las consecuencias que se provocan son enfermedades respiratorias, cardiovasculares, enfermedades infecciosas que son causadas por los mosquitos y plagas, deshidratación debido al calor y muchas otras enfermedades más. En lo climático, sería el aumento de la temperatura que cada vez va aumentando mucho más y debido a eso se va provocando la evaporación del agua superficial. En la flora y fauna, el ecosistema de cada región, la vegetación se va viendo más afectada. Las reservas naturales ya están en extinción a causa del calentamiento global. En la agricultura, debido a la evaporación del agua, la superficie cambia, no se vuelve infértil. También por el aumento de lluvias, inundaciones, el suelo va perdiendo sus nutrientes con más facilidad y también las enfermedades van aumentando a las plantas. También se afecta bastante en la producción de cultivos. Vamos, Luz María. Bien, entonces a ver, hasta que tal vez exista el retorno de la señal de su compañera, daremos paso a Josué Waldo. Sí, aquí Ya, muy bien, a ver. ¿Qué pregunta era? Cualquiera de esas tres que se observe en la pantalla. Ya. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento de la temperatura de la Tierra, tanto en los mares como en la superficie de la Tierra. Esta consecuencia mayormente del efecto que es el efecto invernadero. Como su nombre lo indica, es un efecto como el invernadero que mantiene el calor. Esto es debido a gases que provoca el ser humano, quemando combustibles fósiles y llega ese humo de combustible fósil a la superficie donde mantiene el calor. Eh, para prevenir el calentamiento global sería mayormente utilizar energía renovable, como ser la energía solar o energía eólica, y ya no usar tanto la energía de combustible fósil. Eso sería todo, Lisa. Ya, muy bien. Cedo la palabra a mi compañero Jason. Hola, buenos días, licenciado. Yo voy a hablar sobre la pregunta, ¿qué es el calentamiento global? No, mejor no. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Ya, muy bien. Buenos días, más antes, Jason. Las causas son el aumento
de los gases del efecto invernadero, como también la quema del combustible fósil y la deforestación de los bosques. También es el exceso de los usos de los fertilizantes y la alta producción de residuos contaminantes que causan el calentamiento global. Eso es todo, licenciado. Ya, muy bien. Y doy paso a mi compañera Eli. Continuando mi compañero, yo hablar de qué es el calentamiento global. El calentamiento global es un aumento de la media de la atmósfera, como en el terrestre, en los océanos. Por ejemplo, la temperatura se ve en octubre, noviembre, diciembre. Doy paso a mi compañera Nelvi. Nelvi o Navy, vamos adelante. Ya, licenciado. Yo voy a responder a la pregunta de ¿cuáles son las causas del calentamiento global? El dióxido de carbono que se libera al respirar, cuando nosotros respiramos, con la quema de combustibles fósiles, son las principales causas del calentamiento global. Y también otra de las causas son la deforestación de los bosques, que son a causa de nosotros los humanos. Y cedo mi palabra a la compañera Gladys. Yana misma. Muy bien. El apellido, por favor. Licenciado, Gladys Yana misma. Ya. Bueno, licenciado, yo voy a responder. Buenas tardes, licenciado. Primeramente, yo voy a responder a la pregunta número 3, que es ¿cuáles son las consecuencias que puede provocar el calentamiento global? Bueno, como bien sabemos, el calentamiento global es el aumento de la temperatura. Esto debido a la acumulación de gases contaminantes, ¿no? Debido al efecto invernadero. Esto provoca sequías y además aumenta el riesgo de incendios que conlleva a la deforestación y también a la desertización del planeta. En la salud puede provocar también el aumento de las enfermedades, tanto respiratorias como cardiovasculares. En las zonas tropicales, ¿no? Se da también esto por las enfermedades del dengue, el chaga, la malaria, el cólera, la fiebre amarilla. Esas enfermedades lo que van a provocar también son el aumento de las muertes. También tenemos aquí los océanos, ¿no? Con temperaturas más altas que derriten el hielo, los casquetes, ¿no? Que va a provocar la muerte de muchos animales, seres, ¿no? Que habitan en este lugar, como los osos polares, ¿no? Van a ir muriendo también, ¿no? También vamos a tener aquí también la agricultura también. Van a hacer que los suelos pierdan los nutrientes esenciales para la producción y aquí también va a haber el aumento de la lluvia, ¿no? Debido a la evaporación que va a existir y también va a haber el aumento del nivel
del mar, ¿no? Y va a provocar inundaciones. Gracias, eso sería. Cedo la palabra a mi compañero Cristian Rodrigo. Buenas tardes, licenciado. Yo voy a hacer la segunda pregunta. Las causas del calentamiento global. La emisión de gases de efecto invernadero y las actividades humanas como la industrialización, la quema de combustibles fósiles como son la gasolina, la producción de electricidad, aceleran la emisión de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Con esto las consecuencias de que los gases retengan la radiación solar que llega a la Tierra, aumentando la temperatura de la superficie de la Tierra. La deforestación, la tala indiscriminada y los incendios forestales reducen la cantidad de árboles que están siendo el equilibrio del planeta y el medio ambiente, y esto convierte en más dióxido de carbono. Al haber menos árboles, los niveles de CO2 en la atmósfera aumentan y favorecen el deterioro de la capa de ozono. Cedo mi palabra a Ventura Hinojosa Maribel. Ya, muy bien. Buenas tardes, licenciado. Bueno, voy a responder a la primera pregunta. ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento de temperatura de la atmósfera que a fines del siglo XIX se ha observado el aumento de temperatura, más que todo por la actividad humana que ha ido causando ese aumento de temperatura. Y también lo que es el efecto invernadero, que ha entrado, la energía ha entrado en la atmósfera, que ha retenido por cosas que son gases, por ejemplo, el dióxido de carbono, es el gas más peligroso, se podría decir. Esto ha ido reteniendo lo que es el calor que libera el suelo, y eso ha ido provocando lo que es el aumento de la temperatura en la atmósfera. Y bueno, como puedo mencionar también lo que es, esto ha ido más que todo, el ser humano ha ido causando también más que todo esto, y por tanto el ser humano también tiene el deber de ayudar más o menos para qué podemos hacer para mejorar esos problemas, ¿no? Y lo que podemos mencionar es, pues, evitar la emisión de gases contaminantes. También podemos ahorrar lo que es el agua y cuidar el medio ambiente. Luego podemos decir también utilizar algunas alternativas como energía eólica o solar. Es lo que puedo decir, licenciado. Muy bien. Cedo la palabra a la compañera Paola. Licenciado, buenas tardes. Continuando, ¿no? Voy a responder la pregunta tercera. ¿Qué consecuencias provoca el calentamiento global? Las consecuencias que provocan el calentamiento global serían que la temperatura sea más cálida que de lo normal, ¿no? También puede haber tormentas muy intensas, ¿no? Y también puede extenderse o propagarse las enfermedades por el cambio de la temperatura, ¿no? De varios grados. Las olas de calores más fuertes habría, también el derretimiento de los glaciares, como los hielos, nevadas, etc. También podemos decir que puede haber huracanes, ¿no? Y muy fuertes, extensos. Puede haber desapariciones de los animales porque por el cambio del clima, ¿no? Por ejemplo, podemos observar que muchos animales
están muriendo, ¿no? Por ejemplo, los osos polares están muriendo ahogados por el derretimiento del hielo, ¿no? Que ellos están acostumbrados en habitar en ese lugar. Y también podemos ver otra consecuencia, sería el aumento, ¿no? Del nivel del mar, porque se están derritiendo los casquetes, ¿no? Y también sería otro que la falta de alimentos por la sequía. E incluso también podríamos decir que se podría aumentar el aumento de precio de los alimentos. Bueno, Lice, eso sería, y doy paso a la compañera Ilenka. Bueno, buenas tardes, compañeros, licenciado. Voy a responder la pregunta uno, ¿qué es el calentamiento global? Bueno, el calentamiento global, también considerado como un cambio climático, bueno, esto se da a consecuencia de el incremento de la temperatura que afecta principalmente a lo que es a los océanos, así como a la tierra. Y bueno, este incremento de calor en comparación a la actualidad, ¿no? Con el pasado en sí ha ido aumentando. Hace siglos atrás, el calor no se sentía como ahora, ya que ahora, por ejemplo, en lo que es el calor, bueno, está afectando, ¿no? De manera que inclusive afecta a lo que son las plantaciones, también afecta principalmente lo que es los nevados, se están derritiendo y a consecuencia de eso hay un incremento en el nivel del mar y también no afecta a varios sectores como la flora, la pérdida de animales, la pérdida de lo que son la vegetación, disminución de ríos y también lo que es sequía y también reaparición de nuevas enfermedades. Eso es lo que podría decir. Cedo la palabra a la compañera Jessica. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo voy a responder a la pregunta, ¿cuáles son las causas del calentamiento global? Las causas son el aumento de los gases de efectos invernaderos, quema de combustibles fósiles, la deforestación de selvas y bosques, el excesivo uso de fertilizantes, perdón, alta producción de residuos. Voy a ceder mi compañero Erwin. Perdón, Erwin, ¿has dicho? Sí, Erwin. Ah, ya, lo siento. Buenas tardes, licenciados, buenas tardes, compañeros. Continuando a ver con la participación, creo que ya han dicho todos mis compañeros, ¿no? La mayoría de las cosas. Creo que es muy importante tomar en cuenta esto del calentamiento global, ya que es un tema actual, ¿no? Y por el cual estamos viviendo todos, ¿no? Fenómenos climatológicos, de sequías, incendios, podemos tener lo que son las lluvias, inundaciones en todo el planeta, ¿no? Y creo que ya es más la conciencia del ser humano mismo para que esto no pase, porque uno de los factores que influye al calentamiento global para que siga aumentando es el hombre mismo, ¿no? Con sus acciones, con la explotación de los recursos naturales y, y provocar lo que es esto del efecto invernadero, ¿no? Entonces creo que ya parte más de la sociedad misma hacer mucha conciencia para que esto ya no ocurra. Y pues lo que se puede proponer es más que todo reciclar, tratar de utilizar menos energía, siempre ahorrar, ¿no? Energía y ser ecológicos, ¿no? Con el planeta mismo. Bueno, esa sería mi participación y cedo la palabra a ver a mi compañero Juan Luis.
Juan Luis, vamos. Bueno, a ver, Juan Luis, por ejemplo, envía por el chat, ¿no? Tal vez quizás todos están dando lectura correspondiente, ¿no? En el chat de Google Meet. Dice, ¿no? Bueno, sabes, licenciado, que por sufrir, ¿no? La caída de mi celular, ¿no? Y no se puede responder por el micrófono, ¿sí? Pero quiere realizar lo que es la participación a través del chat. Dice, ¿no? Que el calentamiento global es un aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre de los océanos, ¿no? Se define a fines del siglo XIX, el aumento de lo que es el calentamiento global, ¿no? Debido a la actividad humana, ¿no? Eso, más que todo lo que menciona su compañero, como también las principales, ¿no? Causas como las emisiones, ¿no? Del dióxido de carbono. Bueno, a ver, ¿quién quizás falta participar? Puede aprovechar el tiempo, ¿no? Tenemos casi unos 10 minutos a más. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, yo voy a responder a la segunda pregunta. Ya, muy bien. Adelante, Silvia. Las causas del calentamiento global es por la presencia del dióxido de carbono. Como resultado de la radiación solar es el incremento de las temperaturas que alcanza unos 60 grados. Otra causa son los gases que produce el efecto invernadero, que tienden a influenciar las actividades industriales y la quema de combustibles y fósiles. Todo esto se debe a la intervención del hombre. Eso sería, licenciado. Ya, muy bien. Tal vez alguien más. Yo, licenciado, voy a responder a la pregunta 2. ¿Cuáles son las causas del calentamiento global? Las causas, algunas causas pueden ser la deforestación de los bosques, el uso de fertilizantes químicos, la quema de combustibles. Dentro de la quema de combustibles se produce el dióxido de carbono. Cuando el dióxido de carbono sube a la atmósfera, esta crea una capa, la cual impide que salga el calor. Por eso se causa el calentamiento global. Eso sería, licenciado. Ya. ¿Alguien más? Sí, ya, licenciado. Ya. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Y también voy a responder a la pregunta número 2. Causas del calentamiento global. Ya, El calentamiento global es es preciso aclarar que también existen causas naturales para explicar este fenómeno, es decir, aquellas que obedecen a ciclos propios de la Tierra, como parte del sistema solar y sus transformaciones. Sin embargo, el impacto de estas causas es insuficiente para explicar el calentamiento global actual. Las causas artificiales son aquellas derivadas de la acción del hombre. Las causas más que afectan más al planeta son por acciones del hombre, ya sea la emisión de los gases efectos del efecto invernadero, las deforestaciones, el uso de fertilizantes en el campo. Eso sería, licenciado. Muy bien, adelante. ¿Quién falta? ¿O ya es todo? ¿Todos han participado? Bueno, entonces aprovecharemos la asistencia para poder complementar esta parte de lo que es el registro correspondiente, ¿no? De la asistencia de la segunda hora. Entonces vamos a registrar ese pito nomás porque se roda. Bueno, entonces atentos todos con el registro correspondiente de la lista.
Maritma. Presente, licenciado. Milenka. Presente, licenciado. Josué. Presente. Gaby Gladys. Presente, licenciado. Jessica. Presente, licenciado. Presente, licenciado. Presente. Anaí. Presente, licenciado. Silvia. Presente, licenciado. Gonzalo. Edilson. Presente, licenciado. Isabel. Presente, licenciado. Paola. Presente, licenciado. Víctor. Presente, licenciado. Anel Alejandra. Catherine. Presente. Luz María. Presente, licenciado. Juan Luis. Gliceria. Creo que Juan Luis tiene problemas con su micrófono, ¿no? Está presente. Navy. Presente, licenciado. Ángel Anthony. Presente, licenciado. Marco Simón. Adiel. Eli. Presente, licenciado. Marioli. Presente, licenciado. Mónica. Presente, licenciado. Jason. Presente, licenciado. Erwin. Presente, Eli. Maribel. Presente, licenciado. Cristian Rodrigo. Presente, licenciado. Y Gladys Diana. Presente, licenciado. Ya, muy bien. Bueno, pues felicitarlos por la participación que han realizado. Hay buenas ponencias, ¿cómo se puede decir? A ver, hacer conocer las consecuencias, las causas, ¿no? Así a manera de reflexionar un poco más y, como les decía, las consignas de semana, ¿no? Realizar esa actividad que está en la plataforma y con el día de hoy hemos terminado lo que son las actividades de contenido, ¿no? Del contenido 2. Entonces, vale decir que nuestra evaluación vamos a realizar el día lunes, ¿no? El próximo lunes, de las 2 unidades de formación, ¿ya? Entonces, de matemática, como también de esta unidad de formación, ¿no? De geografía general y climatología. Entonces, vamos a realizar o vamos a aprovechar el horario que tenemos, es decir, en la hora que tenemos, de 3 a 4, de 5 a 6 de la tarde. Entonces, para ello, prevean, por favor, va a ser similar como la anterior, vale decir, fuera de resolver sus trabajos, sus ejercicios en matemática, entonces sacan foto y me van a enviar, va a haber un espacio para que envíen los archivos, pero por favor yo quisiera que lo hagan de una manera, ¿no? Hay una hora que tenemos para realizar eso, ¿no? Entonces quisiera que sea más legible los que van a realizar en cuaderno, que sea legible sus letras, sus números, ¿no? Y como se ha mandado la anterior, ¿ya? Entonces no creo que se les ocurra eso, ¿no? Porque están realizadas una semana antes para poder ver las cosas que uno va a requerir para realizar eso. Bueno, entonces con eso estaríamos despidiéndonos para también vernos el día lunes. Tal vez alguna pregunta. Gonzalo está presente. Gonzalo. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos el día lunes. Bueno, pues suerte en las actividades de la semana, ¿no? Con relación a otras unidades de formación. Bueno, entonces nos vemos el día lunes. Chao, chao, suerte. Hasta luego, licen. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao.